La paz. Siguiendo con nuestro reenfoque hacia adentro, colocando la mirada en nuestro interior y ya no únicamente afuera, en donde, por ejemplo, una de las búsquedas más infructuosas ha sido en torno a la paz, cuando la buscamos afuera, esperando que se hagan acuerdos entre gobiernos y entre estos con las guerrillas, entre mafias, hombres corruptos y poderosos, que no haya violencia, devastación, robos, etc. Millones y millones de personas esperan que la paz les sea dada desde afuera por un mundo que es incapaz de proveer algo así. Y entonces, ¿de dónde puede venir nuestra paz? ¿Cómo podemos experimentar esa paz que tanto se anhela? Estas preguntas se responden reconociendo primeramente el verdadero lugar desde donde ocurre toda nuestra experiencia, toda nuestra vida. Pregúntense, aunque parezca obvio, ¿dónde siento la angustia? ¿Dónde siento la preocupación, la ansiedad, el miedo o el afán? ¿Afuera? ¿Estas son emociones que están ocurriendo afuera o son internas o están adentro? Pues bien, una vez que reconocemos que es desde adentro y únicamente desde adentro donde vivimos toda nuestra experiencia de vida, contestemos esas dos preguntas anteriores. En las Escrituras, cuando digo en las Escrituras me refiero a la Biblia, se nos indica que el Señor nos da la paz, pero no como el mundo la da. Y nos dice que no se turbe nuestro corazón, ni tenga miedo, que no tengamos miedo en nuestro corazón, que es en donde sentimos este tipo de emociones. Esto está en Juan 14:27. Y por otro lado, se nos dice que aquel cuyo pensamiento persevera en Dios será guardado en completa paz, porque en Dios ha confiado. Esto está en Isaías 26:3. Aquí vamos a descubrir aspectos muy interesantes y muy poderosos sobre nosotros mismos. Pero antes que nada, quiero enfatizar que no estamos aquí predicando ningún dogma religioso, ni estamos promoviendo ninguna creencia religiosa, o culto o secta, ni nada semejante. Ya verán todos ustedes que al contrario, en este camino, en este nuevo comienzo que les quiero plantear, en este conocimiento de la verdad que ya empezamos a recorrer, en este encuentro con la verdad, en este camino que ya empezamos a recorrer, uno de los árboles que inevitablemente tendremos que derribar para poder conocer esa verdad es el de la religiosidad. Más adelante, de una manera clara y muy sencilla, entenderán por qué y cuál es la diferencia entre religiosidad y espiritualidad. Es importante que sepan que para conocernos a nosotros mismos tenemos que entender que no somos únicamente un organismo físico de carne que nace en este mundo, crece, se reproduce y muere, sino que en realidad somos seres puramente espirituales con un cuerpo físico. Podemos tener total certeza de que somos seres verdaderamente espirituales a medida que vayamos explorando esa capacidad que tenemos todos de elegir sobre nuestras creencias y cómo éstas impactan y transforman nuestra realidad. O en otras palabras, cómo desde nuestro interior, a través de nuestra conciencia, a pesar de ser algo invisible, nuestros pensamientos, nuestra conciencia, nuestra mente, todo esto es algo espiritual.
con lo cual sí podemos afectar drástica y trascendentalmente la realidad externa y material que nos rodea. Un curso de milagros al respecto nos dice que nuestra verdadera identidad es espiritual y únicamente espiritual. Nuestro cuerpo físico cada día puede deteriorarse, pero nosotros lo que realmente somos, por el contrario, va creciendo y cada vez con mayor sabiduría y poder. Ergo, ahora podemos empezar a vislumbrar de una mejor manera por qué es que la verdad es la que nos hace libres y no otra cosa en lo absoluto, como al principio lo señalé, como antes lo dije. Entonces, ahora sí, para poder responder esas dos preguntas anteriores sobre la paz, tenemos que, primero, enfocarnos en nuestro interior, que es en donde ocurre toda nuestra experiencia. Ejemplo, cuando tú me escuchas, no me escuchas afuera de ti, sino adentro de ti. ¿Cómo podrías escucharme afuera? Tendrías que salirte de tu cuerpo. Yo estoy afuera, pero tú solo me puedes escuchar desde dentro de ti. Todo lo que está afuera de ti lo percibes dentro de ti con tus sentidos. Este sonido se está produciendo fuera de ti, pero tú me estás escuchando desde donde estás, dentro de ti. Y segundo, tenemos que saber que, según lo anterior, es dentro de nosotros mismos donde está la verdad que buscamos, que no tiene nada que ver con ningún dogma, religión, filosofía, etc. Es decir, que no existe ninguna restricción de ninguna índole para que tú y yo podamos acceder a la verdad que nos libera, porque es una experiencia personal e interna, una posibilidad que todos tenemos naturalmente. ¿De dónde viene la paz? Ya sabemos que no se trata de la paz que se encuentra afuera, la que el mundo da. Esta es la creencia retorcida que te mantiene creyendo que alguien o que algo más allá afuera es la fuente de tu paz, y así te alejas de la conciencia de quien realmente eres. Tu creencia de que la paz viene de afuera es precisamente lo que te hace vivir como alguien que no tiene paz, que carece de paz, que está desprovisto o desprovista de paz, y que por lo tanto tu suministro debe estar allá afuera, en algún lugar. Con todo esto, ahora sí podemos comprender con mayor claridad que en realidad el único origen de la paz está dentro de nosotros, que es en donde somos, vivimos y experimentamos toda la vida. Ahora, ¿cómo la podemos experimentar? ¿Cómo podemos experimentar la paz? La respuesta, por supuesto, es espiritual, no religiosa, teológica o filosófica. Recuerden, ¿por qué espiritual? Sigamos cuestionando. Porque la paz no es algo tangible, es decir, no la puedes agarrar con tus manos, sino que es un fruto del espíritu, de nuestra conciencia. Es un estado de conciencia, es algo interno. ¿Y por qué se dice que es un fruto del espíritu? Porque es algo que se encuentra plantado dentro de nuestro ser interior, dentro de nosotros, y que requiere de un proceso de crecimiento tal como cualquier otro fruto de un árbol. Por eso, en una etapa de nuestra vida no tenemos ni idea de cuál sea esa paz de Dios, porque es algo que ha de crecer y madurar dentro de nosotros, porque aún puede que no haya germinado ese fruto. Es una cualidad natural de nuestro espíritu que debemos reconocer, o lo que es igual, un estado de conciencia al que debemos despertar. Y entonces, ¿quién es ese que nos da la paz, pero no como el mundo la da? Para conocerlo más allá de toda influencia religiosa, debemos ser conscientes de que las Escrituras o la Biblia es una historia o un drama de nuestra propia experiencia personal y espiritual con Dios, que no es una historia de personajes de hace siglos y milenios, sino la historia de nuestro propio ser interior, de nuestra alma.
que lo que allí se relata existe para nuestra enseñanza. ¿Y quién es ese Dios? El significado etimológico de la palabra Dios es luz. Es decir, Dios significa luz. No se trata de conocer a un Dios histórico, por allá, o al Dios de una determinada religión o doctrina, sino a la luz de nuestro ser, a la luz de nuestra conciencia, que es el único lugar en donde podemos encontrar esa paz de la que estamos hablando, esa paz que tanto se anhela. ¿Cuál fue la respuesta que se le dio a Moisés cuando delante de la zarza ardiente preguntó el nombre del que le hablaba? La respuesta acerca de quién es ese que nos puede liberar de la esclavitud del miedo y de todos sus efectos y formas en este mundo, que en aquella ilustración de Moisés se le llama Egipto, es para siempre su nombre, el Yo Soy. Es nuestra conciencia de ser, el Espíritu en nosotros, aquí y ahora, que es libre del tiempo y de todo lo que en él viene y va. La conciencia en nosotros que nunca deja de ser, que siempre es el Yo Soy, que no es arrastrada por las formas, ni las circunstancias, ni nada que aparezca delante de los sentidos. Por otro lado, Jesús significa salvación. Jesús en nosotros es el Yo Soy que nos salva. Es el estado de nuestra conciencia que nos permite experimentar esa paz que nos salva. Y que, como está escrito en Juan 14:27, no viene del mundo. No nos la puede dar, suministrar o proveer el mundo, porque es algo espiritual. Puede ser que hayas escuchado muchas veces que hay un Dios que se identifica como el Yo Soy, pero que su nombre no tiene nada que ver contigo, que así se llama de pura casualidad, o que es el nombre de un Dios histórico que nada tiene que ver contigo. Pero este es el momento de que dejemos a un lado esa idea religiosa que nos separa de Dios, de la luz, y que despertemos a la verdad de que el único Dios verdadero es el Yo Soy, que siempre fue, es y será en nosotros. Y así, que empecemos a incluir su presencia en nuestra experiencia personal. Jesucristo, cuando hablaba con los fariseos, les dijo: antes de Abraham, yo soy. No les dijo yo fui, yo era. Porque se trata de una conciencia sin tiempo, sin forma, incondicionada. Una conciencia pura que es el Padre, en el cual nuestra identidad, tú y yo, tiene vida, se mueve y crece, existe. ¿Y por qué hablamos de Jesucristo y no solo de Jesús? Porque significa que el hombre, Jesús, se ha unido a Cristo, que es la divinidad en todos nosotros, representada como la sabiduría y el poder de Dios. Como está escrito en 1 Corintios capítulo 1, versículo 24. Cristo no es una persona. Cristo es la sabiduría y el poder de Dios que tiene que despertar en tu conciencia y en la mía. Entonces, nuestra identidad, a medida que va siendo transformada, renovada, sanada, liberada, etc., por esa sabiduría y poder de Dios, pues dejamos de ser solamente Andrés, Laura, Paco, Luis, Víctor, y empezamos a vivir en unidad con Cristo. Laura, Cristo; Mateo, Cristo;
¿Por qué? Porque nos unimos a la sabiduría y el poder de Dios. De manera que este yo soy en nosotros es Dios. Y nunca deja de ser. Es inmutable y no está condicionado a las formas externas, ni al tiempo, ni a nada. Y de este yo soy, que es nuestra conciencia de ser aquí y ahora, es de donde proviene la paz que queremos experimentar. Pero no va a surgir de tu estado de conciencia actual, de tu identidad egoica, cuyo alimento únicamente ha sido lo que te da el mundo, los hechos de la vida, tu historia en el tiempo, la identidad que formamos con creencias de separación con Dios, la identidad que formamos con esa creencia de estar separados de Dios, es decir, del amor, y que por tanto está llena de temores, porque el amor echa fuera todo temor. La paz es un fruto que proviene de tu reconexión, de volver a experimentar tu verdadera identidad, el yo soy en ti, tu conciencia pura. Nuestra mente, por naturaleza, está ligada al tiempo, pasado y futuro. Es el instrumento que tenemos para recordar el pasado o proyectar el futuro. Es decir, que cuando estás recordando, estás usando la mente, y cuando estás proyectando un futuro, estás usando la mente. Pero cuando dejas de identificarte con la mente, pasado y futuro, y te estableces en el presente, aquí y ahora, eres consciente de ser. Y puedes decir, yo soy. Él es Dios. Y por eso Jesús decía, mi Padre y yo somos uno. ¿Cómo así que Dios y yo somos uno? Pero a mí me enseñaron que Dios es un ser por allá afuera, al cual, ojalá, si voy al cielo, lo voy a conocer. Este es exactamente un fruto, pero no de paz, sino el fruto venenoso de la religión, que nos hace creer que la paz se consigue afuera. Y por tanto, al elegir una creencia de que dependemos de algo externo, jamás podemos sentirnos en paz con nosotros mismos, porque seguimos sosteniendo esa creencia de que está afuera y no en nosotros. Como les dije antes y les reafirmo nuevamente, esa creencia retorcida que adquirimos en el mundo de que la paz está afuera, como si fuera una empanada o una papa rellena o un objeto físico cualquiera, nos hace pensar que algo externo es el origen de la paz o la fuente de la paz. Y entonces sencillamente nunca la encontramos, ni la encontraremos. Nunca nos daremos cuenta de la verdad y siempre estaremos lejos de la conciencia de nuestro verdadero ser. Porque se supone que Dios está también allá afuera, por allá. Lejos de mí, lejos de ti, y que es muy difícil de alcanzar y conocer. En un curso de milagros se trae a colación un drama cinematográfico sobre el momento en que Moisés habló con Dios en la zarza ardiente. Y nos cuenta que muchos años después de que se estrenara esa obra de cine, se reveló que la voz del actor que representó a Dios era la misma del actor que representó a Moisés. Era el mismo personaje, pero que se le colocaron efectos especiales para que parecieran diferentes las voces. Y nos enseña que de la misma forma, en el mundo en el que vivimos, se le han colocado efectos especiales a nuestra voz. Y el estudio ha guardado el secreto. Sin embargo, al final, la verdad impera sobre los secretos. Y así, un curso de milagros nos insta a reconocer que cuando hablamos con Dios estamos teniendo una conversación con nosotros mismos. Que el yo soy, que tú eres, que yo soy, es el yo soy que es Dios. Nos dice también
que cuando desafiamos a Dios preguntándole cómo va a cambiar el mundo, su respuesta no es otra que a través de nosotros mismos. Y si le preguntáramos cómo vamos a conocer la paz, igualmente nos diría que es únicamente a través de nosotros mismos. De manera que lo que te salva a ti y al mundo es tu propio y verdadero ser. Es el reconocimiento de la presencia de Dios en tu experiencia por el mero hecho de ser tú mismo. Entonces, siguiendo con esto de la paz, cuando nos planteamos esas preguntas, ¿de dónde proviene y cómo la experimentamos? La verdad que nos libera de toda creencia errónea que nos mantiene separados de nuestro verdadero ser, es que la paz tiene su origen únicamente en ti, en mí, y no afuera en el mundo. Y que la puedes experimentar ya, de acuerdo a esa capacidad que tienes para ser consciente aquí y ahora, del yo soy que eres, del yo soy que siempre eres. Lograr esto es alcanzar o despertar un nuevo estado de conciencia en nosotros, que va más allá de la mente, ligada al tiempo pasado, el futuro, a lo que has vivido y a lo que crees que va a suceder en el futuro, a tu historia personal, a esa identidad que has sostenido con base en todas tus creencias de miedo. Es ese germinar de la semilla de la paz. ¿Y cómo se logra experimentar esa libertad de la mente, que es con la que estamos ahora produciendo esos pensamientos de miedo, de ansiedad, de preocupación, de depresión, de angustia, de dolor o de aflicción, o de vicios y adicciones? Todo esto que nos aleja de la paz en nosotros mismos y que aparentemente tiene soporte o realidad externa, ¿qué es lo que se supone que nos mantiene subyugados? Ejemplo, es que la violencia, el abandono, la infidelidad, el robo, la guerra, el abuso, etc. Yo siempre tengo miedo por las guerras. Y cuando era pequeño, viví la guerra y constantemente temo por mi vida. O mi padre me abandonó desde pequeño y caí en las drogas y siento que no puedo salir de los vicios. O mi pareja me fue infiel y ahora no confío en nadie. Me siento lastimado o lastimada y siento que nadie me valora, etc. Por todo esto es que he decidido empezar este camino con ustedes, delineando algunos aspectos importantes que debemos comprender. En primer lugar, ya que sin ellos no sería posible ninguna transformación, ningún avance, ninguna libertad. Estos aspectos fundamentales son nuestra naturaleza como seres espirituales, la necesidad de reenfocar nuestra mirada hacia adentro, hacia nuestro interior, que es donde sostenemos toda nuestra historia, traumas, creencias, pensamientos de tristeza, de dolor, con los cuales creamos y vivimos nuestras experiencias. Que lo que buscamos, ya sea paz, gozo, amor, valor, sentido o razón de vida, significado, etc., jamás lo encontraremos afuera, en el mundo, porque el mundo no puede ni tiene el poder para proveernos de nada de esto, ya que únicamente tienen origen dentro de nosotros mismos, porque es algo del espíritu. De ahí que sea indispensable ese reenfoque hacia adentro y que empecemos a vivir siendo conscientes de nuestra vida interior, de lo que creemos, de la historia que nos contamos y de los pensamientos que tenemos, y que empecemos a cuestionarnos. ¿Por qué pienso así? ¿Por qué creo esto? ¿Me aporta algún valor o beneficio sostener esa vieja historia?
ese trauma, ese dolor, esa tristeza, ese recuerdo, me aporta algún valor estos pensamientos de dolor, etcétera. Estos son los parámetros fundamentales para empezar a conocerte a ti mismo o a ti misma y hallar esas verdades que te harán libre de lo que ahora te mantiene oprimido u oprimida, o en esa morada mental en la que ya no quieres estar. En la medida en que avanzamos en el proceso de conocernos a nosotros mismos en ese Dios llamado Yo Soy, en ese Yo Soy que es la luz eterna o atemporal, más allá de la mente ligada al tiempo pasado y futuro, que es el amor incondicional que nunca deja de ser, nuestra identidad se irá transformando, se irá renovando, se irá sanando, se irá liberando. Y todos esos frutos del Espíritu que son el amor, la paz, el gozo, la paciencia, la fe, etcétera, que están descritos en Gálatas 15:15, se irán, en el libro de Gálatas 15:15 en las Escrituras, se irán manifestando y madurando en nuestra experiencia personal. Porque nos iremos fundiendo con la sabiduría y el poder de Dios. Nos iremos uniendo con Cristo. Entonces, como Jesucristo, tú serás María Cristo, Ana Cristo, Pedro Cristo, Luis Cristo. Es decir, tu ser en unidad con la sabiduría y el poder de Dios. Decíamos antes que en las Escrituras se nos enseña que aquel cuyo pensamiento en Dios persevera, será guardado en completa paz, porque en ti ha confiado. Quiero que nos detengamos a analizar todo el poder que aquí se consigna para nosotros como seres espirituales que somos, con esta sabiduría, en esta vida, que también, por supuesto, es una vida completamente espiritual. Entendamos que la paz se nos garantiza cuando nuestro pensamiento persevera en Dios, nuestro pensamiento adentro. Se habla de aquel. ¿Y quién es aquel? Tú mismo, tú misma. Es decir, que la paz es algo que está ligado a nuestra forma de pensar y a nuestro enfoque. Pensar en Dios. La paz, entonces, es algo que nosotros provocamos desde adentro, según nuestra forma de pensar. Es una elección propia, es una decisión nuestra. Ahora, ¿por qué se usa la palabra perseverar? ¿Acaso habrá algo que impida que nuestro pensamiento esté correctamente enfocado? Y si hay algo, ¿de dónde proviene? ¿Y qué es lo que hace que pueda impedirnos tomar aquella decisión que queremos? Si al fin y al cabo se trata de una decisión propia, ¿qué podría impedir que la tomemos si así lo queremos? Perseverar, según la Real Academia Española, significa durar permanentemente o por largo tiempo. De manera que perseverar en este contexto en el que estamos hablando es mantener nuestro enfoque, es que nuestro pensamiento permanezca en Dios. Y aquí es donde nos despertamos al hecho de que lo que ocurre externamente o allá afuera en realidad no sucede de forma aislada y sin propósito, y que todo nos ayuda en nuestra experiencia como seres espirituales. Cuando mencionamos todas esas cosas que posiblemente nos impiden enfocar correctamente nuestros pensamientos, tales como la violencia, la guerra, el engaño, el abuso, etc., estamos haciendo referencia a circunstancias o eventos externos que afectan de una u otra manera nuestra forma de pensar, nuestro enfoque, ¿verdad? Y por eso es que se habla de aquel cuyo pensamiento en Dios persevera, se mantiene. Porque existen todas estas formas que tienden
desde afuera a extraviar nuestro enfoque. Y entonces surge esa relación entre Dios y nosotros en la experiencia personal. Porque por fin nos damos cuenta de que para poder vencer todos esos obstáculos que se nos atraviesan en este mundo y todas esas calamidades y circunstancias difíciles por las que atravesamos, que nos atemorizan, que nos angustian, necesitamos aprender a confiar en Dios. Por eso dice esta enseñanza, esta sabiduría que estamos analizando: aquel será guardado en completa paz, porque en ti, ojo, porque en ti, en Dios, en el Espíritu, ha confiado. Y entonces lo que ocurre es que dejamos de ver a Dios como un ser lejos de nosotros, desinteresado de los detalles más mínimos de nuestra vida. Un Dios de la historia, un Dios de la religión, del dogma, de la filosofía, de los rituales. Y empezamos a conocer a un Dios que tiene que ver con nuestra experiencia personal, con nuestra manera de entender, de pensar, de creer. ¿Por qué? Porque aprendemos a confiar en Él como alguien totalmente vivo y parte fundamental de nuestra vida, de nuestra experiencia, tan fundamental e inseparable de nosotros que para tener paz debemos enfocar nuestros pensamientos y permanecer en Él, confiando en Él. Así pues, aparece en nuestra vida la confianza en una fuerza que va más allá de este mundo y de sus aflicciones, la cual nos garantiza una completa paz. Y lo mejor de todo es que no tenemos que ir a ninguna parte, ni pagar por ella, porque es nuestra elección consciente en relación con nuestra forma de pensar y con nuestra confianza en Dios. Es decir, que a partir de ahora dejas de experimentar tu vida como una vida separada de Dios. No estás separado de Dios, no estás separada de Dios. Dejas de percibirte abandonado o abandonada y empiezas a ser consciente de su presencia a través de tu propia mente, a través de tus pensamientos, a través de tu manera de pensar. Esto, como quiera que para trascender todo lo que perturba tu paz, será necesario enfocarte en Dios. Y ya no que te atormentes, que sufras, que te afanes, que te llenes de miedo, que te desesperes, que te deprimas, que recurras a las drogas o que pienses en suicidarte, sino que confíes en la fuerza y el poder del Espíritu. No olviden que no se trata en lo absoluto de una religión. No se trata de pertenecer a ningún movimiento religioso, porque entonces estaríamos volviendo nuevamente nuestro enfoque hacia afuera. Y no es eso lo que queremos. Se trata de reenfocar nuestra mirada hacia adentro. Y de esta manera que te encuentres con la verdad de que Dios está en ti y de que tu vida no existe separada de Dios. Hay una recomendación en Hechos 11:6 que dice: el que quiera acercarse a Dios debe creer que existe y que premia a los que sinceramente lo buscan. Tienes que despertar a la realidad de que Dios sí existe, que no desconoce tu situación personal y que siendo Él mucho mayor que esa situación, te alienta a confiar en Él, llevando tu enfoque hacia Él, en lugar de aquello que te aflige, en lugar de aquello que te angustia y que pretende extraviar tus pensamientos y perturbar tu paz.